Bien, vamos a ver la última parte de la teoría de este tema y es la aproximación de la distribución binomial mediante una normal. El problema que tiene la binomial, hemos visto a lo largo de este curso, hemos visto dos tipos de distribuciones, la binomial y la normal. Y uno de los problemas que tiene la binomial es cuando utilizamos una n o un número de datos muy alto y una probabilidad muy pequeña. Por ejemplo, si lanzamos 500 veces un dado y quiero saber y quiero estudiar las veces que me puede salir el 6 de 500 lanzamientos. Entonces estaríamos trabajando con números combinatorios muy grandes y la probabilidad es pequeña, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se comporta la binomial en casos para n's muy grandes. Bien, aquí dice literalmente, al estudiar la distribución binomial se ha indicado que para valores grandes de n el cálculo de probabilidades se hace muy engorroso. Además, los valores de probabilidad pueden resultar muy pequeños. Así, por ejemplo, la binomial de 50 lanzamientos con una probabilidad de éxito de 0,12, las probabilidades de R de 6 y R12 es igual, pues de 6 es 0,17 y de obtener 12 éxitos, pues es 0,084 respectivamente. Más complicada resulta, por ejemplo, calcular la probabilidad de que x sea mayor que 10, es decir, obtener más de 10 6 en un lanzamiento de 500, pues la telita, teníamos que hacer pues ni más ni menos que 496 sumando. Bien, ¿cómo podemos, tales inconvenientes pueden, como dice aquí, cómo podemos superar estos inconvenientes para valores grandes? Pues aproximar bastante bien mediante una distribución normal. ¿Vale? Bien, vamos a ver en qué me fundamento en este tipo de aproximación. Bien, aquí en la página 21 del guión tenemos unas representaciones gráficas hechas por Excel de distribuciones binomiales para n igual a n, para n 0 y en la probabilidad de éxito 0,1. Entonces, para distintos cuando n va creciendo. Aquí en azul tenemos cuando n vale 10 para 10 lanzamientos. Vamos a suponer que sea la probabilidad de obtener la probabilidad de obtener una persona con los ojos azules entre 10 personas, pues has cogido 10 personas, pues tiene esta forma. ¿Qué ocurre si cogemos y hacemos el doble? 20. Fijaos que aparece el trazo rojo. Un trazo rojo que le va dando un aire un poquito así, un poco, no sé, también es que tengo una visión sesgada, le va dando un aire el binomio, le va dando un aire un poco a la normal. ¿Qué pasa cuando le doy 30? Pues fíjate, con 30 va apareciendo una normal y a partir de 40 aparece una normal perfecta. Fijaos ya que con 50 valores la es casi una normal. Fijaos que tiene una distribución de una normal. Claro, tendríamos que llegar a un acuerdo, una normal de 50 valores 0,3 y aquí tenéis varios. En el azul, 50 con una probabilidad de 0,2 es casi perfecto, si lo dais cuenta es casi perfecto. Una normal para 50 en 0,3. Fijaos que ya a partir de 50 aparece una normal casi perfecta. Por lo tanto, esto me va a permitir, este parecido me va a permitir me va a permitir el lujo de que muchas veces no me voy a complicar la vida. Entonces voy a hacer una aproximación mediante una normal. Bien, ¿cómo se sabe que esa aproximación es buena? Pues admite la aproximación buena cuando el número de valores es mayor que 25 y el producto del número de valores por la probabilidad de éxito es mayor que 5. Entonces, las poligonales de la izquierda, la única que puede escribirse como aceptable es B4001, aunque NP es 4. En cambio, las binomiales representadas en la figura de la derecha se aproximan bastante a la campana de Gauss. Bien, claro, hemos hablado ya, que hemos dicho que es una normal, ¿no? Que se aproxima a una normal. Pero ¿qué normal? ¿Qué media tiene que tener esa normal? ¿Y qué desviación típica? Pues muy fácil. La media de la normal va a ser igual a la media de la binomial. La media de la normal es igual al número de valores que tiene la normal por la probabilidad
al número de valor de lanzamiento de pruebas que tiene la binomial por la probabilidad de éxito en la binomial, que era la media, y la desviación típica, la raíz cuadrada de n por las dos probabilidades P por Q. Entonces aquí yo de aquí podría calcular, fijaos que a la hora de tipificar el valor me daría este valor, ¿de acuerdo? Bien, uno de los problemas, ¿qué pasa? Las probabilidades, fijaos que aquí tenemos, bien, vamos a ver un problema que nos surge y es para calcular las probabilidades. ¿Qué pasa con las probabilidades puntuales? Es decir, si lanzo un dado 500 veces, ¿qué probabilidad tengo de obtener 50 éxitos exactos? Pues fijaos que la probabilidad, pues si cojo la binomial sería 500, el combinatorio 550 por la probabilidad de éxito, que sería un sexto elevado a 50, el número de veces que tengo el éxito, por el número de fracasos, que sería 1 menos un sexto, es decir, 5 sextos elevado a 450. Fijaos que los exponentes son muy grandes, entonces eso sería por la binomial. Pero ¿cómo sería? ¿Cuánto daría una normal? Bien, para esto tengo que hacer una corrección, ¿de acuerdo? Bien, corrección de la continuidad, apartado 9.8. En la distribución dice así, leo literalmente, en la distribución normal la probabilidad de que la variable tome un valor concreto es 0. O sea, eso lo estuvimos viendo, que en las distribuciones continuas de probabilidad la densidad, la probabilidad era siempre 0. Esto está muy bien, muy bonito para los alumnos de segundo, pero para los alumnos de primero de ciencias sociales, pues que la normal en un solo valor es 0. Y bien, por seguir un ejemplo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tendría que hacer un apaño si quiero calcular con una binomial? Con la normal, pues la probabilidad aquí tenemos de P menor que de 18 o P menor o igual que 18 es lo mismo, pero ¿qué significa? Pues P para 18 exactamente es 0. Bien, para la binomial, pues sí se puede calcular. Por la binomial tendríamos, en este caso de 18, pues tendríamos esto y lo podríamos calcular fácilmente. Bien, pero ¿qué pasa si yo quiero ahorrarme muchos cálculos? Cuando yo quiero ahorrarme muchos cálculos, por ejemplo, aquí, espera, sí, bien, quiero ahorrarme muchos cálculos y aquí esa anomalía es muy fácil. ¿Cómo porras lo hago? Pues la probabilidad de que, para calcular la probabilidad exacta de tener K éxitos, pues cojo K menos 0,5, X está comprendido entre K menos 0,5, X entre K más 0,5. Para el caso de que sea menor, pues cojo menor el intervalo mayor, el límite mayor, porque engloba más, es más conservadora, ¿vale? Y para el caso mayor, pues para el límite mayor. Bien, vamos a ver esto y vamos a hacer algunos ejemplos del libro y ya vamos a abordar las actividades. Vamos a hacer el ejercicio 3. Admitamos que el peso en kilogramos de los habitantes adultos de una gran ciudad sigue una distribución normal de media 60 kilogramos y desviación típica de 5 kilogramos. Si se elige una de las personas al azar, ¿qué probabilidad hay de que pese menos de 50 kilogramos? Entre 52 y 65 kilogramos. Elegida 100 personas, ¿cuántas cabe de esperar que pesarán más de 65 kilogramos? Bien, este ejercicio es muy fácil, sabemos ya, es muy fácil identificar el tipo de distribución que sigue, porque ya me lo dicen que son los pesos me dice que sigue una distribución normal. Y estos ejercicios nos van a ser muy fáciles. Si sabemos trabajar con las tablas, para responder esto es saber trabajar con las tablas, sencillamente. Bien, vamos a ir un poquito ya al grano a ver cómo se resuelve esto. Los datos, cogemos los datos, me dicen que son 60 kilogramos, desviación típica 5 kilogramos, por lo tanto, corresponde a una normal de representación 65. Me pide, la primera es menos de 50 kilogramos, entre 52 y 65,
y elegido 100 personas, ¿cuántas acaba de esperar pesarán más de 65 kilogramos? Bien, en primer lugar, como no es la normal que puedo usar de la tabla, no es la normal 0,1, lógicamente, pues vamos a empezar a tipificar, porque tipificando el proceso, tras el proceso de tipificación ya puedo trabajar con la tabla que tengo en el anexo final o las tablas que me pueden dar en un examen. Pues bien, vamos a tipificarlo, que tipificar es zx menos mu partido de la desviación típica, sigma. Entonces, ¿cuánto valía mu? La media, 60. X menos 65. ¿Qué pasa si x es igual a 50? Si x es 50, pues sería 50 menos 60 partido de menos 10 partido de 5 menos 2. Luego, la probabilidad de obtener personas que pesen menos de 50 kilogramos, x menos, es igual a la probabilidad de la tabla de que pese menos de 2 kilogramos. Fijaos que aquí hago de esta forma, fijaos que es una parte negativa, el límite es negativo, entonces sería esta forma. Pero gracias a las propiedades de simetría, esta forma no corresponde a este 2, a esta otra forma, gracias a la simetría, como es simétrica, y esto mide 1, entonces gracias a esta sería esta zona. ¿Y esta zona cómo se mide? Pues de aquí, desde menos infinito a z2, lo puedo calcular, ¿vale? Lo puedo calcular con mi tabla, f de z2. Pero, claro, aquí no me está pidiendo desde menos infinito, aquí me está pidiendo la otra que es 1, como sé también, gracias a que el área que encierra toda esta curva, la campana de Gauss, mide 1, pues sería 1 menos f de 2. Pues yo he hecho en falta ahora mismo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues echamos, claro, cogemos nuestra tabla, vamos a nuestra tabla, f de 2, 2, 0, pues anda, mira, 0,0, aquí tengo... Si cojo aquí f de 2, 0, 0, cojo aquí mi valor, 0,9772. Con este valor, pues yo cojo y lo sustituyo aquí, 0,9772, y me da 0,228. Esta es la probabilidad de encontrar una persona con un peso inferior a 50 kilogramos en esta población, en este país, que obedece a este tipo de desviación típica. O si queréis, los amantes a los 100%, a los tantos por ciento, pues si lo multiplicáis por 100, pues 2,28% de la población pesa menos de 50 kilogramos. Por lo tanto, si alguien pesa 50 kilogramos y va al médico, le dirá, está usted en el percentil 2. Bien. Vamos a calcular la probabilidad de encontrar una persona cuyo peso esté entre 52 y 65. Bien, esta probabilidad, pero es de la distribución normal, 60 y desviación típica igual a 5. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, vamos a ver 52 a qué z corresponde, a qué coordenada z corresponde. 52 menos 60, menos 8 partido 5, menos 1,6 desviaciones típicas. Sería, ¿no? Si x vale 65, z ¿cuánto vale? 65 menos 60 partido de 5, 5, 1. Luego, calcular la probabilidad de que x esté entre 52 y 65 es lo mismo que calcular la probabilidad en que z esté entre menos 1,6 y 1. Aquí yo cojo y hago mi dibujico. A mí me gusta trabajar con el dibujico, entonces menos 1,6, 1 sería esta zona, la rayada. Claro, fijaos un detalle que aquí sería, claro, sabiendo esta zona y esta zona, pues, y a uno le resto esta zona en blanco y esta zona en blanco tendría, porque la distribución que encierra esta gráfica es completamente 1, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a ver cómo lo hago. Yo lo hago un poquito, en vez de utilizar la fórmula, pues voy a ver cómo lo voy a hacer. Bien, yo cojo tranquilamente, fíjate que... Fijaos que si calculo la probabilidad, la tabla me puede permitir entre 0 y menos 1,6. Menos 1,6, lo que a mí me interesa es menos 1,6, esta superficie es la que puedo calcular, pero claro, menos 1,6 tiene un problema, y no pequeño. Menos 1,6, pues no viene en la tabla, porque la tabla me viene desde 0
hasta 4,99. Por lo tanto, pero vamos a hacer uso de la propiedad de simetría. Esta parte, este área es igual a esta otra área, ¿vale? Y esta, fíjate que esta lo puedo calcular, porque como vale unidad, esta parte, este área, pues sería igual a 1 menos menos lo que hay aquí, menos f de 1,6. F de 1,6, que desde aquí hasta... esto sí desde menos infinito aquí sí lo puedo calcular con la tabla. Entonces sería 1 menos f de 1,6. Vamos a calcular f de 1,6. Ya os he dado la pista. Cojo lo de siempre, mi tabla, 1,6, 0,94, 1,6, 0,9452. Entonces aquí ya lo tengo. 1,54 es 0,548. Luego esta parte de aquí, que es la misma que esta, es 0,0548. Por lo tanto, aquí esto mide 0, como hemos visto, 0,548. Ya tengo determinada esta parte y esta la voy a quitar a 1. Ahora me queda quitar esta otra parte. Bien, vamos a quitar la parte del 1. Pues esta parte del 1, esta como está en el lado positivo, pues me sirve, esta lo puedo calcular por la tabla. Fíjate que la tabla, yo cojo la tabla y esta zona, quiero saber la zona en blanco, no la zona roja. La zona roja es la que me permite calcular la tabla. Y la tabla y esta ya lo hemos calculado más de una vez. F de 1 es 0,8413. 1, 0,8413. 0,8413. Y esta zona, entonces, esta zona en blanco, 1 menos 0,8413 me va a dar 0,1527. Esta zona en blanco. Por lo tanto, yo ya voy a rellenar, vuelvo aquí y aquí tengo 0,1527, 0,0548, que lo hemos calculado por los gráficos. Entonces, a 1 le voy a restar esta zona y esta zona. 1,00548, 0,1527. Entonces cuando yo sumo estas dos, me da 0,22074 y me va a dar 0,79. Tengo un 79, 0,7925, lo que es lo mismo, a los que os gusta, un 79,25% de encontrar personas con el peso comprendido entre 52 y 65. Vamos al siguiente apartado. Bien, elegido 100 personas, ¿cuántas personas van a tener un peso superior a 65? ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo primero, vamos a calcular la probabilidad de encontrar personas con un peso superior a 65. Pues zx mayor a 65, pues z será igual a 65 menos 60 partido 5 es 1. Gente con un peso superior a 1, es decir, que esté en la zona esta roja. Esta zona roja, ¿qué es? Pues habría que quitarle a 1, como sabemos que es 1, pues desde ahí, y puedo calcular mediante, y es positivo, por lo tanto, esto es muy importante que sea positivo, porque entonces está tabulado de entre menos infinito y 1. Y 1, como ya lo hemos sacado, es 1 menos f de 1. ¿Vale? Que lo puedo sacar, que f de 1 es lo que hay entre menos infinito y 1. Entonces, 1 menos, como ya lo hemos calculado anteriormente, 0,8413, entonces la probabilidad es de 0,1587. Luego, de las 100 personas, ¿cuántos cabe encontrar? Pues de 100 personas yo multiplico 100 por la probabilidad, que es 15,87. 16 personas, es decir, si lo redondeo, lo puedo redondear porque, claro, 15,87 personas, pues o hay 15 o hay 16 personas. Pues esto está más cerca de 16 que de 15, por lo tanto 16 personas con un peso puedo encontrar, de 100 personas puedo encontrar 16 personas con un peso superior a 65 kilogramos. Bien, vamos al 4 y dice, en un determinado país se ha estimado en un 22% el porcentaje de hombres con problemas de alopecia, calvicie. Si se toma una muestra aleatoria de 40 hombres,
¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 de ellos tengan problemas de alopecia? Y que hayan más de 10, ¿vale? Bien. Lo primero que acabe aquí, si hacemos un análisis, pues hombre, aquí, aunque suene un poco mal, encontrar gente con alopecia es un éxito. La probabilidad es, si tenemos un 22%, pues la probabilidad es 0,22 de encontrar un hombre, y 1 menos 0,22 es la probabilidad de no encontrar un calvo, una persona con alopecia, perdona. Entonces, de 40 hombres, para que haya más de 10, pues tendría que sumar, o 10, hacer 10 sumando de una distribución binomial con sus correspondientes números combinatorios, telita, o hacer 30 sumando. 30 sumando porque la cosa tiene telita. Entonces aquí, pues, esto suena un poquito a, perdonad la expresión, a cuerno quemado. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a recurrir. ¿A qué voy a recurrir? Voy a recurrir a una distribución binomial. El ARO se puede hacer de las dos formas. Bien, vamos un poquito, ya después de haber dicho lo que voy a hacer, vamos a pasar bien. Aquí, 22% de calvicie significa una probabilidad de 22. Luego, fijaos la probabilidad de que tome, esto obedecería, aquí podríamos poner, de 40, aquí sería, aquí obedece una distribución binomial, en el caso de una binomial de 40, 0, 22, ¿vale? Es una binomial. Entonces, en este caso, la probabilidad de 10, pues 40 de 10, el número combinatorio 40, 10, 0, 22 elevado a 10, 1 menos 0, 22 elevado a 30, 0, 22, 0, 78, 10 y 30, pues yo cogería, y fijaos que los números combinatorios son fácilmente calculables. Yo cojo, aquí cojo tranquilamente, vamos a hacer, yo te voy a decir lo que he hecho, yo cojo y cojo. Lo primero, enciendo 40 combinatorio con 10, el número de conjuntos, con 10, el número de conjuntos que tengo de 10 elementos, de subconjuntos de 10 elementos en un conjunto de 40 elementos, abro un paréntesis, pongo 0,22 elevado, muy importante este signo porque nos aparece en los análisis de sangre que nos hacen, por 0,78 y me da este resultado. 0,13, 40, el mismo resultado que me ha dado aquí. Bien, vamos a ver, si yo quiero trabajar, vamos a hacer una aproximación y a ver el error que cometo en caso de hacerlo mediante una normal. Bien, vamos a hacer el test, es decir, vamos a multiplicar n por p. El número de experimentos de muestra 40 por 0,22 que me da 8,8, mayor que 5. Y el número de valores mayor que 25, luego puedo trabajarse con una normal. Bien, la normal, ¿qué media aritmética tiene? Pues n por p. 40 por 0,22, el número de veces por 0,22 son 8,8. 8,8 personas, de las 40 las encontraré como media, y la desviación típica, acordaros de la desviación típica de la distribución binomial. N, P por Q. 40 por 22 por 0,78, raíz cuadrada de 6,864, me da 2,6199. Lo aproximo en 2,62. Bien, con una normal la probabilidad exacta de tener 10 éxitos, pues va a ser que no. No puedo tenerlo. Tendría que ser, ¿por qué? Porque me va a dar 0. Entonces tengo que coger, aquí está, la probabilidad de obtener 10 éxitos me va a dar 0 en una normal. Exacto, porque las probabilidades puntuales son normales. Entonces tengo que coger un intervalo. El intervalo que cojo es 10 menos 0,5, x que esté comprendido en 10 menos 0,5 y entre 10 más 0,5, pues entre menos 9, entre 95 y 10,5.
Es decir, fijaos que el intervalo, aquí hay una unidad de persona. Entonces vamos a ver aquí, vamos a calcular y vamos a trabajar con la normal. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo primero que tengo que hacer, tipificar esto. Vamos a ir. Bien, la tipificación es x, fijaos, la tipificación z, x menos mu, x menos 8,8 partido de la desviación típica 2,62. 2,62 pues me va a dar 0,26711. Entonces yo aquí cojo 0,27. Me da 26,11. Claro, como fijaos que la tabla tiene una limitación. La precisión de la tabla es hasta las centésimas. Entonces tengo que hacer una aproximación hacia las centésimas. Yo cojo 2,67, pues como está más cerca de 0,27, pues cojo 0,27. Si x vale 0,5, pues 10,05 menos 8 menos 8 menos 8, pues cojo 1,7, 2,6, me da 0,64885. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que el redondeo lo tengo que hacer a las centésimas. Como la milésima es 8, 0,65. Pues bueno, ahora cojo, me va a limitar que la probabilidad de tipificada de que el peso esté entre 9,5 calvos y 10,5 calvos, pues de 40 personas, pues va a ser ni más ni menos que 0,27, la probabilidad de 0,27 y 0,65. Aquí fíjate que esto, ¿cuánto tendría que quitar de esto? Como esto es positivo, desde menos infinito hasta 0,27, pues ¿cuánto mide esta superficie? Pues 1 menos 0,20, menos f de 0,20. ¿Esta superficie cuánto vale? Aquí que tengo que quitarle, perdón, es esta superficie. Entonces, fijaos que aquí a 1 le tengo que quitar esta superficie, 0,27, le tengo que quitar 0,27, y también le tengo que quitar esta otra, y esta otra, fijaos que esta, a 1 le tengo que quitar, que sería toda la totalidad, le tendría que quitar esta superficie, de ahí pongo un recta, y a esta, y también le tengo que quitar esta. ¿Y esta cuánto vale? Pues esta vale, esta superficie